Entonces Pedro habla del origen, de cómo fue traída la profecía. En otras palabras, la interpretación privada no se refiere al lector, nosotros interpretando el texto, sino que se refiere al autor, se refiere al profeta. El punto es que cuando el profeta dio su profecía, él no se metió ahí en el proceso para dar su propio giro, su propio interpretación. No, la interpretación del profeta no forma parte de la inspiración. Entonces la Biblia no es como la palabra de los falsos charlatanes que inventaban fábulas artificiosas y palabras fingidas. No, fue el Espíritu de Dios quien orquestó el escrito de la Biblia de principio a fin. Versículo 21 sigue con este mismo punto. Afirman que los santos hombres de Dios hablaron no de su propia explicación, no de su propia interpretación, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces debemos prestar atención a la palabra porque no nos presenta con las palabras de un hombre. Nos revela las palabras de Dios. Observen también que dice que ninguna profecía de la Escritura se originó en el hombre. Y eso es muy importante porque a veces la gente ve niveles de inspiración en la Biblia, ¿no? Que dicen, bueno, los 10 mandamientos, súper inspirados, porque Dios los escribió con su dedo. Y las palabras de Jesús, pues ponlas en rojo, muy inspirados, ¿no? Las palabras de Pablo, sí, sí, también inspirados, más o menos. La profecía de Abdías, como que más, menos que más. No. Ninguna profecía tiene su origen en el hombre. Eso significa que toda la Escritura es inspirada al mismo nivel. ¿Sí? Cada letra de la Escritura tiene su origen en Dios. Entonces habla de la fuente de la Escritura. Lo curioso es de que, habiendo afirmado esto, de que en el contexto la interpretación privada está ligada al profeta, no a nosotros. Pero la implicación del texto afecta a nosotros, ¿no? Y creo que los reformadores hicieron bien en enfatizar de que la inspiración debe afectar nuestra interpretación. Y usan este texto para enfatizarlo. Yo no tengo la autoridad de tergiversar el texto. Yo no tengo la autoridad de alegorizar el texto. Yo no tengo la autoridad de determinar el significado del texto. Dios hizo esto cuando escribió la Biblia. Entonces, aunque el punto del versículo se trata de la fuente de la Biblia, pero la implicación es que no podemos interpretar la Biblia a nuestro propio gusto, porque Dios estableció el significado del texto cuando lo inspiró. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos interpretando la Biblia, dejemos de decir ¿qué significa esto para ti? Podemos hablar de cómo aplicarlo en tu vida, pero decir qué significa para ti como si tú pudieras tener tu propia interpretación privada, tu propia explicación, no. Si Dios escribió la Biblia, la única pregunta que vale es ¿qué significa para Él? ¿Qué es lo que el autor quiso comunicar acá? Pero esta pregunta evoca una pregunta en mi mente. Cuando decimos ¿qué quiso comunicar el autor? ¿A quién nos referimos? ¿A quién nos referimos? Mi pregunta, si estoy leyendo Romanos, por ejemplo, mi pregunta debe ser ¿qué es lo que Pablo quiso comunicar acá? O mi pregunta debe ser ¿qué es lo que Dios quiso comunicar acá? ¿Cómo era la relación entre el autor divino y el autor humano? Bueno, gracias a Dios, eso es precisamente lo que Pedro nos explica en el versículo 21, cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta frase, los santos hombres de Dios, se refiere a los autores humanos, a los profetas.
la frase hombre de Dios o varón de Dios es un título técnico en la Biblia que se refiere a la persona que comunica de parte de Dios. ¿No? Moisés, el varón de Dios. Samuel, el varón de Dios. Muchas veces en Reyes y en los profetas se habla del varón de Dios sin hablar de quién es. Pero el término significa un profeta que va a hablar de parte de Jehová. Entonces, hombres de Dios, los profetas hablaron, comunicaron, pero dice siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, obvio, la clave para entender esta afirmación es esa palabra, inspirados. ¿A qué se refiere de que el Espíritu Santo estuvo inspirándolos? Bueno, en español el término inspirar presenta varias connotaciones, ¿no? Hablamos de un artista muy inspirado. Hablamos de una idea inspirada. El diccionario español dice inspirar, sugerir temas para la composición de una obra literaria. Segunda definición, infundir ideas en la mente. ¿Es el punto? Así inspiró el Espíritu Santo a los autores humanos, infundiendo ideas, meramente guiándoles. Porque si esto fuese el caso, entonces cabe lugar para que el autor humano introdujera error, ¿no? Es decir, si el Espíritu Santo solamente está infundiendo ideas, tal vez a la hora de escribir palabras, el autor humano pudo meter allí un error, un dato histórico, un dato científico mal. ¿Este tipo de inspiración nos presentaría con una palabra más segura que cualquier otra? No. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que no podemos hacer exégesis solamente con un diccionario español, porque Dios no inspiró su palabra en español. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el significado, el sentido de la palabra original, en este caso griego? Bueno, el diccionario griego dice que la palabra acá traducida inspirado significa llevar, traer o cargar. La idea es de cargar algo o para llevarlo para allá o para traerlo para acá. Trata de transportar algo cargándolo de un lugar a otro. Y Pedro nos ayuda porque utiliza esta misma palabra 4 veces en esta sección. Entonces vamos a poder ver el sentido de la palabra no solamente con el diccionario, sino con el contexto. No necesitas leer griego para esto, gracias a Dios. El verbo primero ocurre en los versículos 17 y 18 y se traduce como enviada. En la transfiguración, una historia que conocemos, Dios envió su voz, fue una vez enviada desde el cielo a la tierra para comunicar el mensaje, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, la pregunta, ¿existe la posibilidad de que entre un error allí en las palabras, en ese proceso? ¿Es posible que Dios enviara su voz desde el cielo con ciertas palabras y luego al descender las palabras a la tierra, de que se escucharan palabras diferentes a la hora de que los hermanos acá? O sea, es absurdo, ridículo, imposible, porque Dios es quien se encargó de transportar el mensaje del cielo a la tierra. Eso es lo que el verbo significa, que lo envió. Luego el verbo ocurre otra vez en la primera mitad del versículo 21. Allí se traduce como traída. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, las palabras de la profecía jamás, ni una sola vez, se trajeron a la Biblia por medio de la voluntad humana. Ya vimos esto, que la fuente, el origen del mensaje nunca fue el hombre. No es de que el hombre inventó un mensaje y que luego él lo trajo al mundo y que ahora califica como profecía. Imposible. Profecía por definición fue traída por Dios. Entonces otra vez vemos que la idea del verbo es de transportar algo o para enviarlo o para traerlo. Entonces ahora llegando a la segunda mitad del versículo 21, cuando dice que los hombres hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo, creo que mejor podemos entender el punto. Los hombres hablaron siendo cargados por el Espíritu Santo. Los hombres escribieron, pero el Espíritu Santo estaba transportándolos al lugar exacto donde Él los quiso. Es una acción continua en el original. Cada palabra que escribieron, la escribieron bajo la dirección y ayuda del Espíritu Santo. Lindo pensar en eso, en esa ayuda. Y hay muchos otros textos en la Biblia que afirman esa verdad. Zacarías habla de las palabras que Jehová de los ejércitos envió por su Espíritu por medio de los profetas, ¿no? Entonces, en la misma manera que Dios envió su palabra del cielo a la tierra en la transfiguración por medio de una voz celestial, ahora Pedro nos está diciendo que Dios envió su palabra desde el cielo a la tierra por medio de hombres que escribieron. Y sabemos que las palabras quedaron intactas porque el Espíritu fue quien estaba cargando a esos autores, preservando todo el proceso. Dices, Josías, pero ¿cómo fue el proceso? Dios escribiendo por medio de hombres. Bueno, hay dos personas involucradas ahí. Primero pensemos un poco en el papel del profeta. No sé si han pensado en eso, pero a lo largo de la Biblia, Dios habla a los profetas de maneras distintas, ¿sí? En ciertas ocasiones Dios habló, o sea, dictó un mensaje al profeta y el profeta escribe. Hubo profetas que Dios les da visiones y ellos solamente escriben lo que escucharon, lo que vieron. Pero la mayoría no se escribió así, por lo menos en el Nuevo Testamento, sino que hombres de Dios sintieron la necesidad de escribir una carta. Pensamos, por ejemplo, en Pablo, que siente la necesidad de escribir una carta a los Gálatas porque está preocupado que se van a circuncidar. Escribe entonces con su propio vocabulario, escribe con su propio estilo. De hecho, podemos corroborar esto porque cuando comparamos el estilo de Pablo con Lucas, con Juan, son todos diferentes. El Espíritu de Dios estaba cargándolos, llevándolos a escribir de tal manera que el resultado fuese exactamente lo que Dios quiso, pero no anulando, no invalidando su propia voluntad. Pero el resultado queda exactamente como Dios quiso. En otras palabras, aunque el medio es un poco diferente en algunos libros, los 10 mandamientos no resultaron ser más inspirados que Romanos. Ninguna profecía tiene su origen en el hombre. Todo es de Dios. Dices, Josías, pero si el estilo varía de libro en libro, ¿cómo puedes decir de que todos tienen el mismo autor? Que Dios escribió todo. Bueno, en primer lugar, lo puedo decir porque Dios lo dice. Y con eso debe ser suficiente, ¿no? No necesitamos otro argumento. Pero si pensamos en que Dios es soberano, eso nos ayuda. Porque Él soberanamente proveyó el trasfondo y la educación necesaria para que los autores llegaran a escribir en el estilo que Dios quiso escribir su palabra. Cada palabra es la palabra que Dios quiso escribir. El Espíritu Santo garantizó esto cuando inspiró el autor humano. Es lo que el versículo 21 afirma. Un comentarista observa de que una ilustración, un ejemplo de eso podría ser el nacimiento o la concepción de Jesucristo, ¿no? De que el Espíritu Santo vino sobre María, una pecadora, de tal manera que ella pudo concebir a un hombre perfecto y sin pecado. Es un misterio, es increíble, ¿no? Pero lo que vemos es de que cuando Dios usa medios para llevar a cabo su plan, Él puede hacerlo de tal manera que el medio pecador no afecte el resultado que Dios desea. Entonces, aunque María era pecadora, Jesús nace perfectamente sin pecado. Eso es paralelo a lo que ocurre con la Biblia. De que el Espíritu Santo usó a hombres pecadores, sí, pero sus palabras resultaron exactamente como las palabras de Dios, sin error y sin pecado, por la intervención del Espíritu Santo. Ahora, quiero
pensar con ustedes rápidamente en algunas implicaciones de lo que hemos visto de la inspiración. Primero, para la interpretación, ¿no? De que si la Biblia es inspirada por Dios y cada palabra es una palabra que Dios ha hablado, entonces significa que cada detalle en la Biblia es intencional. Intencional. Cuando yo me enfrento con una palabra en la Biblia, sé que el Espíritu Santo pudo haber llevado al autor a escribir cualquier otra palabra, pero escribió esta. Cada palabra es perfecta, cada detalle es perfecto, porque Dios se lo escogió. Por eso estudiamos la gramática, porque importa si la palabra es singular o plural, importa si el verbo es pasado, presente o futuro, porque el Espíritu Santo llevó al autor a escribirlo exactamente como lo tenemos. Y Dios trata a su palabra así, a la perfección. Por ejemplo, Pablo prueba que Jesús es la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Moisés dijo simiente singular, no plural. Jesús prueba la resurrección porque Moisés dijo de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no de que era su Dios. Cada detalle es perfecto como lo es su autor. Cada detalle muestra su soberana inspiración. Otra manera que la inspiración afecta nuestra interpretación es que nos ayuda a ver de que existe una sola intención en la Escritura, no varias. No es de que debemos preguntarnos qué es lo que Pablo quiso comunicar acá, y trabajamos eso un poco, y luego además, después nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la intención escondida, subjetiva, detrás de las palabras de Pablo que Dios quiere comunicarnos? No, lo que Dios quiso decirnos lo hizo por medio del autor humano, es lo que el versículo 21 dice. La intención no está en la omisión, en los espacios blancos, está en la expresión, en las letras negras. El Espíritu Santo transportó al autor humano a escribir las palabras de Dios. Dios habló por medio de los profetas. Ahora, para aclarar, claro que hubo momentos cuando el profeta no entendió toda su profecía, porque hay casos donde Dios está dictando. Pero aún en dicho caso no hay dos intenciones diferentes, porque el autor ni siquiera entiende lo que está escribiendo. Hay una sola intención, un solo significado. No debemos buscar un significado escondido. Hermanos, tenemos problemas suficientes tratando de obedecer lo que está escrito. Somos honestos. Entonces, si comenzamos a buscar un significado escondido, siempre será sumamente subjetivo, un significado generado por el hombre, exactamente lo que Pedro está condenando en este libro, porque así nacen herejías destructoras. No, el Espíritu Santo escribió por medio del autor humano. Dices, pero Josías, nunca contestaste cómo el Espíritu Santo pudo escribir por medio del autor humano sin invalidar la voluntad del autor humano. Bueno, porque es un misterio digno de nuestra adoración. No sé cómo es que el Espíritu Santo pudo guiarlo, pero sé que lo hizo con éxito. ¿Sí? Porque puedo comprobar el resultado de que Pablo escribe con su propia voluntad, sí, y que la Biblia quedó exactamente perfecto, la palabra de Dios. De hecho, otro texto que debemos ver rápidamente es 2 de Timoteo 3:16. Ustedes lo saben, pero si quieren buscarlo, 2 de Timoteo 3:16. Porque lo que afirma acá es tan importante para este tema de inspiración. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y observen que Pablo no dice que todos los autores fueron inspirados por Dios. Esto es cierto. Está afirmando algo diferente. No solamente el autor fue inspirado, el texto mismo es inspirado por Dios. De hecho, la palabra original allí, inspirada, literalmente significa exhalada, hablada. Toda la Escritura, cada palabra es exhalada por Dios. Entonces no es como muchos dicen en nuestros tiempos que la Biblia contiene la palabra de Dios. No,
La Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que significa la inspiración, que cada palabra de la Biblia es una palabra que Dios escribió por medio de un autor humano. Prestemos atención entonces, hermanos, a la Biblia porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sí, increíble, es una cosa que decimos tan a menudo que a veces como que no sentimos lo que significa. Que es la palabra de Dios, ¿no? Todos los autores de la Biblia lo resaltan porque es tan increíble. Moisés lo dice, los profetas lo dicen, Jesús siempre, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a prestar atención a esta palabra? Es la palabra poderosa del creador del universo. El soberano creador del universo nos escribió un libro, hermano. Es un tesoro. Dices, sí, pero Josías, si somos honestos, es un poco diferente, ¿no? O sea, esa es una palabra escrita. Tiene menos poder que una palabra hablada. No, es todo el punto de la inspiración, ¿no? Pedro nos dijo en el versículo 21 que la Biblia tiene la calidad de ser una palabra hablada. Los profetas hablaron siendo inspirados, ¿no? Tiene la misma autoridad, el mismo poder. Es la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a prestar atención a una palabra tan poderosa como la palabra divina? Cuando Dios habla, cosas pasan. Dios habló y el mundo llegó a existir. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para crear, poder para transformar tu alma. Tiene poder y jamás volverá a él vacía, siempre cumplirá su propósito, o para condenar al que la descuida, o para bendecir al que le obedece. ¿Y sabe lo más lindo para nosotros que somos creyentes? Es que Dios nos dice que su palabra tiene el propósito no solo de glorificar su nombre, sino también de transformar al creyente a la imagen de Cristo, que somos santificados por medio de la palabra, Juan 17:17. Pedro dice en el 1:4 de que nosotros hemos llegado a participar de la naturaleza divina por medio del conocimiento de Cristo. Si no prestas atención entonces a esta palabra, pone en tela de juicio si de verdad quieres ser como Cristo, si realmente amas a sus perfecciones, porque es lo que este libro hace, nos transforma a su imagen. Qué lindo, qué precioso. ¿Tú crees que la Biblia tiene ese poder para cambiarte? Dale tu atención. Entonces, ¿no? En conclusión, hermanos, Pedro nos ha dado dos razones muy contundentes de por qué debemos prestar atención a la palabra. Es segura, sin invención humana, y es divina, sin error humano. Ahora, leímos Isaías 66:2, donde Dios dice que mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Entonces, si la pregunta es, ¿qué debe de ser nuestra actitud frente a la Biblia? He aquí la respuesta. Dios quiere que temblemos ante la Biblia porque es su palabra. Entonces, si hay gente acusándonos de exaltar demasiado a la Biblia, de reverenciar demasiado a la Biblia, su contención no está conmigo, está con Dios, porque Él es quien lo demanda. De hecho, pensando más en esto, la idea de temblar ante la palabra de Dios que Isaías dice, nos regresa a Éxodo 19, ¿no? De que ahí en Éxodo 19 hubo truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte humeaba, y dice que Jehová descendió sobre el monte con fuego y luego habló con los israelitas. ¿Y qué hacían los israelitas? O sea, temblaban de miedo y dicen, pues ya no, o vamos a morir. Ahora, dices, bueno, Josías, si Dios me hablara así, yo también temblaría. Ojalá que Dios me hablara de manera personal así. Pero es que Dios solamente me habla en la Biblia.
¿Dios solamente te habla en la Biblia? ¿Te das cuenta de cómo es que esto va en contra de todo lo que Pedro nos ha enseñado de la inspiración? Si la Biblia es una palabra inferior, el Espíritu Santo falló en su obra de cargar al autor humano. No puede ser. La inspiración asegura que la calidad de la Biblia está al mismo nivel que cada palabra que Dios haya hablado. La palabra de Dios. No es una palabra inferior. De hecho, el autor de Hebreos, en referencia a Éxodo 19, dice que es una palabra superior. Dice esto: mirad que no desechéis al que habla. O sea, al que te habla ahora, en esta carta. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, en el monte Sinaí, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Ves? De que el libro de Hebreos se considera como una amonestación celestial, una voz enviada del cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo transportó la palabra de Dios del cielo a la tierra por medio de la carta. Entonces Dios demanda que nuestra actitud frente a la Biblia sea consistente con lo que es la palabra de Dios. Hermanos, si en este momento Dios abriera el techo de este edificio y con relámpagos y con fuego dijera: oren sin cesar, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Orar, temblando con la cara al suelo, ¿sí o no? ¿Por qué no lo haces así cuando lees la Biblia? Porque no crees en la doctrina de la inspiración. Que Dios nos perdone.